Bueno, nosotros somos Juliana Jaimes, Julie Cadena y Alejandro Montes. Y hoy les vamos a hablar un poco acerca de lo que fue el nacionalsocialismo en Alemania durante el periodo de guerras. Para esto, tenemos que abarcar algunos temas o conceptos básicos que son importantes conocer para poder entender qué es el nacionalsocialismo. En primera instancia tenemos el totalitarismo, que básicamente es un régimen político en el que todos los poderes se concentran en un solo actor. Y este actor tiene la capacidad de mandar sobre la población en cualquier tipo de aspectos, ya sea económico, político, social, puede influir entre lo que es la educación hasta lo que es la prensa incluso. Bien, ahora en cuanto al fascismo, este es un movimiento político el cual se caracteriza por ser autoritario, antidemocrático y militarista. Este promueve el nacionalismo, el racismo y la xenofobia, ya que en sus discursos se recurre a las nociones de pureza, patria y raza, concepto que se generó en el siglo XX. El socialismo es una ideología considerada de izquierda, un sistema político estatal con una concepción marxista en su origen. El nacionalismo es una ideología política la cual se basa en el derecho que tiene cada nación para formar su propio Estado, de igual manera de un sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación. El nacionalsocialismo es una ideología considerada de la derecha, también es un sistema político estatal muy parecido al socialismo y es nacionalista, chauvinista, racista y fascista desde origen. Bueno, en cuanto a las diferencias que existen entre el fascismo italiano y el fascismo alemán o lo que es el nacionalsocialismo, debemos tener en cuenta que tienen unos orígenes históricos muy diferentes. En el caso del fascismo italiano, sabemos que este ocurre o se da a partir de las revueltas que se estaban dando en 1917 por la revolución bolchevique. Y la del nacionalsocialismo la vamos a ir abarcando un poco más adelante. En cuanto a lo que es Alemania, en su partido, está enfrente del Estado, o sea que tiene el poder directamente, mientras que en el fascismo italiano no existe esto. Ambos actúan por separado. Además, en cuanto al nacionalsocialismo, sabemos que este tiene un alcance en cuanto a las masas mucho mayor a lo que fue el fascismo italiano, ya que este trascendió las fronteras de lo que es Alemania, lo que lo llevó al próximo expansionismo eh, nazi. También tenemos lo que es la eliminación física y el racismo nazi que actúan de la mano. Y esto quiere decir que en cierto punto el camino o los pensamientos en contra de los judíos van a hacer que el nacionalsocialismo actúe en contra de esta población y pase por lo que es, o sea, pase por encima de la vida. En cuanto a las similitudes, sabemos que ambos son unos estados totalitarios, que existe una presencia constante de lo que es la parte militar, es decir, que en cada una de las actividades la milicia va a estar ahí presente. Existen unas relaciones estrechas con lo que es la iglesia y hasta cierto punto se confunde si el que maneja el poder es el Estado o es la iglesia misma. Existe un mensaje muy puntual hacia las clases bajas, lo que le permite a estos movimientos tener un control en cuanto a lo que es la masa y la población, y esto es lo que los vuelve tan populares en sus regiones. Y en cuanto a sus principios ideológicos, si bien ambos iban en contra de lo que era la revolución industrial y la revolución francesa, se entiende que apoyaban el desarrollo tecnológico y militar. Bien, ahora para poder entender el ascenso del socialnacionalismo debemos ver un poco la historia que lo precedió. Lo primero es el fin de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles se firmó el 11 de noviembre de 1918 entre Alemania y los aliados, dando por finalizada la Primera Guerra Mundial. Los puntos principales establecidos en el tratado fueron la reducción del ejército alemán a 100.000 hombres, entrega del material militar y naval a las fuerzas aliadas, prohibición en la fabricación de armamento de guerra, financiación de más de 30.000 millones de dólares para la reparación de los territorios afectados por la guerra y la aceptación total de la responsabilidad material y moral de la guerra. Puntos que generaron un gran descontento entre la población alemana, ya que a raíz de ello surgió desempleo, inestabilidad política y crisis económica, además de representar una gran humillación y derrota para estos. La República de Weimar se estableció tras la abdicación de Guillermo II de Alemania el 18 de noviembre de 1918. Esta fue una república democrática muy inestable, cuyo primer presidente fue Friedrich Ebert. Desde un principio se vio debilitada por las huelgas y revueltas que tuvieron lugar en todo el territorio alemán, además del surgimiento de distintos grupos políticos extremistas que se enfrentaban constantemente.
El partido nazi, o bueno, Partido Nacionalista Obrero Alemán, se fundó en 1920 y fue dirigido por Adolf Hitler. El partido se caracterizó por su fuerte rechazo hacia la rendición de Alemania y las pautas establecidas en el Tratado de Versalles. Estaba totalmente en desacuerdo con la democracia, ya que se creía que el líder y el partido eran quienes debían tener la autoridad absoluta y no pensaban correcta la participación de todas las personas en las elecciones. El partido promovió fuertemente el nacionalismo y el racismo, ya que se creía que la raza aria era superior a cualquier otra. A pesar del poco apoyo recibido por el partido nazi en un principio, este empezó a tomar fuerza poco a poco tras los discursos brindados por Hitler, los cuales avivaban ese sentimiento de descontento de los alemanes hacia la humillación recibida con el fin de la Primera Guerra Mundial y de los diferentes problemas socioeconómicos que se tenían en el momento. Hasta que en 1933 el presidente Hindenburg nombró como canciller a Hitler y en febrero de ese mismo año el edificio del Parlamento de Berlín, el Reichstag, fue incendiado. Sucesos que aprovechó el partido nazi para subir al poder, sugiriéndole al presidente la creación de una ley que le diera la capacidad al gobierno y al canciller de aprobar leyes sin la necesidad de que éstas pasaran por el Parlamento, medida que abrió un gran camino para los decretos que Hitler dictó más adelante. El 24 de octubre de 1929 se produce en la Bolsa de Nueva York la quiebra consecutiva de numerosas empresas en lo que se conoce como crack del 29. Tradujo en una crisis económica que afectó enormemente a Estados Unidos y Europa. Esta época se conoce como la Gran Depresión, que también llegó a Alemania. En Alemania había más de 6 millones de parados. El desempleo y la depresión propiciaron el surgimiento de la hambruna entre los ciudadanos alemanes. Esta grave situación económica, unida al descontento del pueblo germano tras la derrota de la Primera Guerra Mundial, propició que numerosos ciudadanos se pusieran en contra del gobierno Hindenburg. Y la República de Weimar se vio sobrepasada por la situación y los partidos políticos en el poder que no eran capaces de hacer nada. Em, En este contexto socioeconómico, el partido dirigido por Adolf Hitler había incrementado exponencialmente el número de adeptos. Muchos ciudadanos alemanes veían en la figura de Hitler el salvador de una Alemania desolada tras la posguerra. El partido nazi prometía acabar con la maltrecha situación económica, con el desempleo y recuperar el poderío germano en Europa que se había perdido tras la Gran Guerra. Todas estas promesas enamoraban al desesperado pueblo alemán. En agosto de 1934, tras la muerte del presidente de la República, Paul Böhm, Hitler se autoproclamó máximo dirigente de Alemania. Él anunció que Alemania se convertiría de nuevo en una potencia militar y económica en Europa. Aunque sus promesas se cumplieron, también llevó al pueblo germano al peor de los conflictos armados de toda la historia, que fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya que Hitler está en el poder, comprendemos el expansionismo nazi, que en la Segunda Guerra Mundial llegaría incluso hasta el pico de Alemania en lo que fue invadir la Unión Soviética. Pero mientras tanto, se vieron graves afectaciones en cuanto a lo que es Europa, y entre sus primeras están que el nazismo empezó a expandirse en los países que también se sintieron afectados por la Primera Guerra Mundial al ser los perdedores. De entre lo de los más importantes está Austria, que en su punto se fusionaría con lo que es Alemania en ese momento, y por lo que sería el Ausschluss. También sabemos que Alemania financió una serie de partidos nazi alrededor de Europa, pero estos no llegaron a ser tan pertinentes, ya que al final se caían. También podemos considerar que otros países mostraron que sentían cierta admiración por por los procesos que se estaban dando en la Alemania del momento. Sin embargo, no tomaron acciones políticas, y se sabe que el nazismo de esa época, en conjunto con el fascismo italiano, influyeron en lo que es el nacionalismo, en lo que fue el nacionalismo español. Sin embargo, no se fusionaron, sabiendo que el nacionalismo español tiende más hacia lo nacional, hacia lo nacionalista católico, y no tanto hacia lo nacional socialista como lo es el nazismo.